Bueno, entonces nos falta Tau, Sí, nos falta todo. que es la última, ¿no? La última letra. Bueno, y Tau corresponde a la carta del mundo. La carta del mundo es una carta muy singular, porque si ustedes la observan bien, y espero que la observen con cierto cuidado, se darán cuenta que el trapo que tiene corresponde a una letra que nosotros conocemos bien. Una pregunta, sí, ya la habíamos visto, ¿verdad? Entonces. Shin, sí ya lo habíamos visto muy al principio, Ok. porque lo vimos con las 3 letras madres. Ah, es que las que estamos viendo son... Estábamos de ¿Cuál? regreso. Bueno, Sí. ¿Sí va? sí se dan cuenta, me conseguí unas cartitas chiquitas que ya tenía yo en mi casa, pero que había, ¿A poco? Sí existen. sí tan son muy chiquitas. chiquitas. No, pues tiene de Tutti Frutti. Está. A ver aquí Carta del mundo. que salga la cartita. 1, 2, 3, 4, hasta la 22. Aquí. Estamos en las letras, vea Mario. ¿Cómo? Ya se nos están acabando las letras, sí. Están acabando. Pero me conseguí estas cartitas, miren qué chiquitas. Son una monería, pero sirven para ponerlas aquí y que se vean completas fácilmente. Y poder acercarse mucho y poder alejarse. En realidad yo tenía este juego, pero se lo presté a mi hija para que estudiara y no me lo regresa porque los hijos así son. Ya se lo apropió. Ahora, se fijan en el trapo que lleva enredado. Ese trapo que lleva enredado, ¿a qué letra se parece? Al... ¿Qué letra le sugiere? ¿Una J? No. Letra judía. ¿No No, las tenemos aquí? no, te lo voy a mostrar de más cerca. ¿Acá? Precisamente. Sí va. Claro. Hashet. Ahí está. Tap. Acaf. No, Tap que o tap. Caf. Tap. Sí. Entonces, esto se los pongo para decirles que el tarot está lleno de insinuaciones. Está lleno de cosas ocultas que uno tiene que ir descifrando. Que no es tan fácil. Que parece que no es nada, pero de pronto uno descubre que es mucho. Bueno, entonces, aquí esa letra Kaf, que corresponde a la lámina 17, y nos desconcierta un poco puesta en la 22, o 21, como le quieran llamar, según cómo ordenen las cartas. Entonces, nos desconcierta porque la CAF corresponde a una carta de transición. Pero vamos a ver la TAP. La TAP, o Tau, como se dice en griego, es, vamos a decir, la última carta, si es que queremos verla de esta manera. Y como llegamos a ese punto, yo les debo decir algo de anticipo. No estamos seguros del orden de las cartas. Eliphas Levi las numeró como quiso, pero Eliphas Levi no necesariamente representó su orden original. No lo sabemos. Nos parece muy lógico cómo están organizadas ahora. Nuestra interpretación casa muy bien con el orden que se les dio, pero no estamos completamente seguros. Entonces, aquí el tema es más o menos complicado, porque puede suceder que alguna persona haga interpretaciones distintas y que tenga razón, que su interpretación sea correcta, porque lo está viendo en otro lugar y no en donde nosotros la tenemos colocada.
Esa advertencia es muy importante porque vamos a empezar, no solo podemos, vamos a empezar a jugar con las combinaciones de cartas para darnos una idea de la riqueza de interpretación a que pueden dar lugar. Bueno, pero vamos primero a ver la tab y luego nos adentramos en esas combinaciones. Esta 22ª letra representa finalmente la perfección de la obra o del trabajo. Ya ha terminado todo, ya estamos en la gloria del mundo, que es como se le llama. Tiene a los 4 evangelistas, es un caballo, un toro, un león, un águila y un ángel. Cada una representa a un evangelista y no importa mucho a cuáles, cuando menos están los 4, no importa la definición. Tiene en la mano un bastoncito, en la mano izquierda, igual que el mago. Y en la mano derecha tiene alguna otra cosa que parece una pluma y que no sabemos exactamente qué es. Se ha especulado varias cosas, pero no sabemos qué es. Es de color verde y aparentemente es una pluma de ave, pero no se alcanza a precisar. Es una mujer, está completamente desnuda, con las manos hace el mismo triángulo que el emperador y que el colgado, y con los pies hace la misma cruz que ambos. Es otra vez el azufre, pero ya en un nivel superior o en una etapa superior. Está parada sobre el color verde. El color verde representa la naturaleza. Curiosamente, las dos cartas, los dos juegos de cartas, son precisamente de la misma editorial. Y en el juego chico está parada sobre una cosa color carne más o menos, que sería la encarnación. Y en la carta grande está parada sobre un verde. A ver si la puedo poner, un verde. Ahí está. Entonces, en esta carta grande, la crucecita que está abajo de la mandorla es color carne y en esta es roja, en esta carta chica. Y son la misma editorial, el mismo editor que escribió un libro llamado Paul Marteau, que escribió un libro sobre el tarot con interpretación y demás. Entonces, si la misma editorial y el mismo autor publica diferencias, imagínense lo que esto significa en términos de la interpretación. Es algo muy notable. Por ejemplo, en la carta grande se ve el cuerno del toro por fuera de la mandorla y aquí está oculta por la mandorla. Entonces, siendo el mismo, deberían tener exactamente los mismos colores, las mismas condiciones. ¿Y hay grande así, en esos tonos? Aquí tenemos azul y esto, y la chica así. Pero en este tamaño también puede haber uno así, con esos tonos. No lo he conseguido, Ah. porque es del mismo. Este es Grimaud, Cartomancien, francés, y este también es francés. Este es el de Paul Marteau, el auténtico tarot de Marsella. Y entonces, pues se presenta una diferencia. ¿Cuál es el punto clave en esta diferencia? Que no hay un acuerdo generalizado. Esto es lo que he querido transmitirles, de que lo mismo la posición de las cartas que el número tienen variaciones. Y vamos a ver la última del otro juego. Ah, no, pues este no es el apropiado. Bueno, cualquier otro juego nos va a presentar también algunas diferencias de colores
y de disposición de los colores, e incluso como en este caso, la mandorla aquí es roja y azul, y acá está combinada también roja y azul, pero aquí sí es diferente. Entonces, el problema es que los dos dicen que son el auténtico tarot de Marsella. Sí, y bueno, pues es que son muchos auténticos. La autenticidad se convierte en dualidad o dificultad. Sí. Sí es importante mencionarlo, porque finalmente lo que necesitamos es una teoría a posteriori. A priori tuvo que haber una. Es decir, los creadores del tarot de la corte de Anjou tuvieron que tener una idea del orden de las cartas y de los colores precisos. Después cayó en manos de los gitanos. La imprimió cualquier gente en cualquier lugar por cualquier motivo. Los derechos de autor a partir de cierta fecha determinarían que no se podía copiar algo idéntico. Se podía copiar, Mario. ¿sí? Mira, el tarot de Grimaud conserva muchos detalles. Yo lo he comparado, por ejemplo, con el de Jodorowsky, y Jodorowsky le ha añadido ciertas cosas, Sí. pero el de Grimaud es muy bueno. Es muy bueno, ese es el de las cartas chicas. Y el otro Sí. es el de Paul Marteau, que es el editor de tarot en Francia, es el más importante editor de tarot. Entonces, es muy complicado. Y el otro, el de el famoso tarot de Marsella, adaptado por Chris Hadar, que es el que corresponde a la corte de Anjou, es el editado en 1181, también difiere. Entonces hay que pensar que evidentemente, ¿qué es lo que tienen en la mano? ¿Qué es lo que un editor u otro pudo tener en la mano? Pues un tarot distinto, venido de distinto lugar. Y aunque todos sean el de Marsella, pero pues en Marsella yo creo que se editaron varios a lo largo de los siglos. Entonces, Paul Marteau, por ejemplo, consiguió un juego de cartas muy antiguo, que es el que imprimió Grimaud también. Y bueno, lo único que tenemos que hacer es reconocer que no estamos tan ciertos de algunos puntos y que tenemos que reconstruir mucho con la teoría lo que significan las cartas y los colores más apropiados en función de las circunstancias. Les voy a dar un ejemplo. En este Grimaud que está aquí, el 1, la carta del loco, el 0, tiene los pies rojos. Es decir, va parado sobre la pasión. Y en el tarot de Marsella de Hadar, el que se supone que es de la corte de Anjou, tiene también los pies rojos. Esa es una coincidencia importante. Pero en otro tarot de Marsella, que no tengo a mano en este momento, tiene un pie rojo y uno azul. Y lo mismo pasa con la carta 1. Aquí lo vemos con los pies, con 2 pies rojos. Esta es la de Anjou y esta es la de Grimaud, y aquí tiene un rojo y un azul. Entonces, para los que nos fijamos en esos detalles, para los que llegamos hasta el punto de cada color y cada detalle, estas cosas son muy significativas porque nos obligan a reinterpretar. Para darles el ejemplo del mago, voy a tomar el mago, que es más razonable lo que pasa. Si tiene un pie rojo y un pie azul, quiere decir que es como casi cualquier ser humano que comparte acciones de pasión con acciones de razonamiento. Y si tiene los 2 pies rojos, entonces vive exclusivamente sobre la pasión. Y es una diferencia importante. Y como esa, muchas más. Bueno, entremos al texto. Es el final del trabajo, el final de la obra. Está situada
en la vertical de Dalet, que representa el fruto de la acción divina sobre la materia humana. ¿Y sobre cuál materia humana? Sobre el inconsciente. Entonces, este fruto planta semillas en el Mem, y de lo divino de Dalet y el trabajo material de Mem se pone en marcha precisamente ese motor que es el Tau, regido por Gesed, al que el autor de esto llama paradisíaco. O sea, tenemos que fijarnos en la torre de triángulos que nos va poniendo a unos en el lado izquierdo, a unas cartas en el lado izquierdo, otras en el lado derecho y otras en el centro. Dalet está en el centro, porque es Yod, Aleph, la de hasta arriba, Bet, la receptiva, Gimel, la neutralizadora, y Dalet es la central. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, una serie de triángulos que ahorita les muestro, lo tengo por aquí. Yo todo lo pierdo, pero luego lo encuentro. En este triángulo que tenemos aquí, a ver si lo puedo representar bien. Ahí está. Aleph está arriba, Bet está a la izquierda, Gimel a la derecha y Dalet en el centro. ¿Sí lo ven? Entonces, ahí el punto clave es precisamente que ese Dalet va recorriendo. Es decir, esas centrales son Aleph, Dalet, Zain, Yod, Mem, Ain, Kuf y Tav. Esos son los centrales. Y esos centrales son lo que pudiéramos decir la obra realizada. Entonces, en este conjunto que les voy a mostrar de secuencia de triángulos, que les voy a mandar ya uno por correo, lo único que podemos comprobar en el fondo es que hay unas correspondencias en ese acomodo vertical. En la columna de la izquierda están Bet, Hei, Het, Kaf, Nun, Fei y Reish. A la derecha están Gimel, Bab, Tet, Lamet, Samech, Tzadi y Shin. Y en el centro, Aleph, Dalet, Zain, Yod, Mem, Ain, Kuf y Tav. Entonces, este es un asunto importante. Ay, me faltó eso. Kuf, ¿y qué otra? Kuf y Tav. Aquí están. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros debemos brincar de un cuadro al otro. Ya les mandé uno, se les voy a mandar estos otros que son muy importantes. Y nos dice que Dalet representa el fruto de la acción divina sobre la materia humana, inconsciente. Este fruto planta sus semillas en Mem, y de lo divino de Dalet y el trabajo humano material de Mem se pone en marcha ese supremo motor que es el Tab, regido por el paradisíaco Gesed. Lo humano y lo divino que le viene por la vertical y por la horizontal buscan el paraíso, no el Edén material con el que sueñan los seres humanos en las primeras espirales del sendero. ¿Sí? Mario, Sí. dijiste que te avisáramos para que grabaran. Ah, qué bueno que me avisas, porque si no, no grabo. Déjame ver. Ya estamos. Dijo que el verde representaba qué. ¿El verde? ¿El verde qué dijo que representaba? La vida, lo vital. Vida. Ya empieza la grabación. Bueno,
Entonces, lo que se busca no es el paraíso material con el que sueñan las personas en sus primeras espirales del sendero, sino es el paraíso perdido en el que el ser humano es el rey de la creación y manda sobre las especies. Es la perfección de perfecciones. Y entonces se regresa a la unidad que es el Aleph. En esa tabla alfabética figuran otras 5 letras unidas con unas líneas de puntos a las letras madres. Se trata del Jaf, el Mem, el Nun, el Pe y el Tzadi, terminales. Es decir, cuando estas letras se encuentran en la terminación de una palabra, su sentido, el sentido de la palabra, se modifica. Estas son las letras dobles. Bueno, y todo esto ahorita vamos a explicarlo más. En el tarot, el Tab está representado por la lámina 22 que lleva el nombre del mundo. Es una representación simbólica de los 4 elementos con una figura femenina que está rodeada por, pues es como una corona de hojas, pero no es una corona, es una mandorla. Mandorla es el nombre que le dan a almendra en la India. Es una figura que nosotros conocemos como mandorla y es la que se usaba para rodear de luz a los seres sagrados, podría ser al Cristo o a las vírgenes, que es el equivalente de lo que después se convirtió solamente en un círculo encima de la cabeza. Entonces es el pleno desarrollo y por lo tanto tras esa perfección vendrá el fin de un ciclo y el comienzo de un nuevo ciclo. Eso es lo que se supone que nos vamos a encontrar. Ahora sí, vamos a tratar de describir la carta de una manera distinta. Vamos a empezar por el tema de los 4 evangelistas para considerar qué significado puede tener. Estos 4 evangelistas están identificados con las 4 bestias de la Apocalipsis. De modo que lo que tenemos que hacer es irnos al Apocalipsis y ver qué pasa con las bestias. Y ahí yo les puedo decir varias cosas importantes. La primera, ese texto que se llama la Apocalipsis, que quiere decir que estamos hablando de una revelación, porque eso es. Esa es la traducción. Es un texto muy enredado desde el punto de vista del análisis textual, porque tiene 3 manos distintas. La primera parte en donde viene el mensaje a Juan y se habla del mensaje que debe mandar a las iglesias es escrito por una mano. Lo que sigue inmediatamente después es escrito por otra mano y el remate por una tercera mano. Entonces tenemos 3 autores de la Apocalipsis o revelación. Y el primero es una carta, un mensaje que manda Jesús a Juan para que se preparen las cosas, porque viene un cambio muy profundo. Eso no es muy comprensible, a menos que tengamos una interpretación en lo que pudiéramos llamar muy aterrizada. De pronto Jesús, que está quién sabe dónde, le manda una carta a Juan diciéndole ya voy para allá, escribe a los mensajeros de las iglesias y le da una larga lista de la Odisea, de Filadelfia, etcétera, y diles a estos que estoy contento con ellos, a aquellos que son muy fríos, a los otros que son muy calientes, a los otros que no han cooperado,
Y entonces va dando unas instrucciones que no son claras, a menos que piense uno que se está preparando un movimiento muy fuerte. Bueno, entonces la pregunta uno es, ¿de dónde viene Jesús? Y le avisa a Juan que va a llegar. La segunda, ¿por qué les avisa a las iglesias que se preparen y cuál va a ser el tipo de señales que van a tener? Que se preparen para qué. Esto es importantísimo. Y después viene una serie de relatos de lo que va a pasar cuando en el fin de los tiempos se generen miles de desastres o cientos de desastres que van a sacudir la tierra y que van a terminar con todo. Se combinan dos cosas que son muy difíciles de trabajar juntas, pero por separado puede ser muy útil. Entonces les voy a decir una interpretación posible. Hay muchas, les voy a decir una. Cuando se produce la rebelión del censo en Jerusalén, la rebelión del censo se produjo en el año 6 de nuestra era. En ese año 6, el emperador decide, uno, que va a cobrarles impuestos a los judíos de Judea, no a los otros pueblos, no a los galileos, no a los samaritanos, sino a los judíos de Judea. El mapa no se ve muy bien, pero pues les puedo decir, arriba está Galilea, de norte a sur, en medio está Samaria y abajo está Judea. Entonces, Galilea tiene un tetrarca que es Herodes Antipas. Samaria y Judea están juntas, pero a donde quieren hacer los cambios es en Judea y no en Samaria, los romanos. Entonces el emperador dice, uno, levántenme un censo de los judíos porque les voy a cobrar impuestos. La segunda cosa que dice, quité a Arquelao, hijo de Herodes, porque no supo gobernar, pero ya no le voy a dar ese reino a ningún judío, sino que voy a mandar un procurador romano que administre con un ejército que se va a meter en Jerusalén. Entonces, los fundamentalistas, vamos a llamarlos así, toman una decisión muy importante, hacen un levantamiento de 5,000 hombres con la discusión básica de que no hay ningún motivo para pagarle impuestos al César porque el dinero de los judíos es de Dios. Y la segunda, que ningún ejército puede pisar la ciudad santa. Si ni siquiera dejaban entrar a los animales a Jerusalén, porque era una ciudad santa, pues menos un ejército. Entonces se levantan en armas. El que se levanta en armas es Judas de Gamala. Esa rebelión del censo no la relatan propiamente hablando los evangelios, la conocemos como un hecho histórico. En el evangelio de Lucas, y solamente en el evangelio de Lucas, se dice que José y María viajaron a Belén para que naciera, para pagar los impuestos, es decir, para inscribirse. Pero ellos estaban en Galilea, no tenían que pagar impuestos. Los impuestos eran sobre Judea, no sobre todos los que hubieran derivado de algún judío. Entonces no tenían por qué ir a Belén. Pero ponen que fue a Belén. ¿Y por qué lo ponen? Porque la única forma de justificar que fuera el Mesías es que fuera de la familia de David y naciera en la misma ciudad que David. Entonces tenían que poner que fueran a Belén. Bueno, entonces la rebelión está en su pleno. Finalmente la dominan los romanos. Y entonces José, María y Jesús se tienen que ir a Egipto. ¿Y por qué se tienen que ir a Egipto? Porque están persiguiéndolos.
¿Y por qué los están persiguiendo? Bueno, ahí entra la historia de los Santos Reyes. Se supone que 3 magos, o sea, 3 sacerdotes de Oriente, que tienen poder, porque eran muy poderosos los sacerdotes, llegan con Herodes y le dicen que ya nació el nuevo rey de los judíos. Herodes, sin conocer quién es, sin tener la menor idea, les dice, bueno, cuando lo vean vienen y me avisan de regreso, pero los reyes magos se van por otro lado y no le platican. Entonces no sabe quién es. Y lo que hace es, manda matar, según dicen los evangelios, no es histórico, manda matar a todos los niños que tienen de 2 años para abajo. Entonces, si tenía 2 años no acababa de nacer. Pero bueno, manda matar a los de 2 años para abajo. Y en ese momento huyen con el niño. Se supone que no, que nadie sabe que va a ser el rey de Israel, pues es ignorado. Nada más los reyes magos, sí. Una pregunta. ¿Este Herodes era el Antipas o el Grande? El grande, Herodes el Grande. ¿El Grande? Sí, porque eso es, esa es otra discrepancia. Herodes el Grande gobierna hasta el año 4 antes de nuestra era, que es cuando muere, según Mateo. Sabemos que murió en el 4 antes de nuestra era, y Mateo lo registra con la matanza de los niños. Pero lo que estamos hablando de la rebelión del censo es el año 6 de Lucas. Entonces, entre uno y otro hay una diferencia de 10 años. Cuando menos, si le tomamos los 2 años más para los niños de 2 años, pues es una diferencia de 12 años. Entonces eso ya no casa. Bueno, entonces tienen que huir con Jesús a Egipto. Si hacemos caso de lo que dijo un padre apostólico, ¿cómo se llamaba este padre apostólico? Bueno, ahorita les digo cómo se llamaba. Ese padre apostólico tiene un ayudante que se llama Ireneo, que después fue obispo, al que le dice, cuando murió Jesús tenía aproximadamente 50 años. Pero un padre apostólico es un padre que se formó con los apóstoles. Entonces, cuando dice que tenía aproximadamente 50 años al morir, pues eso se lo tuvo que haber dicho un apóstol. Entonces, ¿a quién le creemos? Si tenía 50 años al morir, debió nacer en el año 14 más o menos, antes de nuestra era. Si fue mientras vivía Herodes, pudo haber sido el año 6. Pero si fue durante la rebelión del censo, fue en el 6, pero de nuestra era, 12 años después. De manera que ahí no tenemos cómo saber. Pero sí sabemos que Jesús escribe una misiva y el problema de la misiva es que la escribe desde un lugar fuera. ¿Podemos presumir que es Egipto? Podemos decir, pues estaba en Egipto y venía hacia Judea. Porque si no, ¿cómo manda la carta al que está en Judea? Y la carta aparentemente se la debe mandar a Juan el Bautista, no a Juan el Evangelista, pero la Apocalipsis se le atribuyen a Juan el Evangelista. Entonces lo único que tenemos es un costal de papas. Un montón de mentiras que no sabemos de dónde salen. No hilan. No hilan. No hay forma de entender qué pasó. Sí, cada quien está dando una versión de los hechos propia del teléfono descompuesto. Déjenme traer una Apocalipsis. Una clase de Apocalipsis y era como un mensaje. En otras palabras, nos están chaqueteando. Esa es una clase de Apocalipsis con una monja. Pero muy padre. O sea, yo me acuerdo cuando estaba chica que decían el Apocalipsis se va a acabar el mundo y los jinetes y no sé qué. Y ella nos explicaba de una manera como era un mensaje de amor. Y va a pasar esto y no sé qué.
palabras, pero bueno, el chiste era, No con miedo ni... no, al contrario, era así como una certificación de que va a haber, o sea, va a haber, va a venir Jesús, va a haber, o sea, va a haber algo lindo, algo, una certeza de que no estamos solos, o sea, uno así, ¿verdad? Pero muy, totalmente diferente. Ajá. Entonces estamos de cabeza. Aquí, fíjense lo que dice. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Nada más que no la mandó por medio de un ángel, porque los ángeles no entregan revelaciones. Es un mensajero. En griego, ágelos quiere decir mensajero, porque los griegos no conocían ángeles. Entonces pasó el tiempo y lo tradujeron ángelus, no ágelus. Bueno, entonces, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Bueno, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces es un mensaje que le llega pues del cielo a lo mejor. Pero dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Ese era Juan el Evangelista, no Juan el Bautista, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como una trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro. Acuérdense que el candelabro judío tiene 7 brazos, ya que eran 7 por 7, 49. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Su cabeza y su cabello eran blancos, o sea, era muy viejito. Okay. Bueno, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cualquiera se asusta con eso. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es el mundo de los infiernos, pero de los griegos, no es la Gehenna de los judíos. Bueno, entonces, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 letras en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportarlo a los malos, ya has probado a los que te dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor, y ahí sigue.
Y luego escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero del prostero: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y así les va diciendo. A cada iglesia le manda a decir algo. Sí, y de pronto empieza una especie como de espectáculo, de gran espectáculo, en que aparecen en las nubes poderes y ángeles con trompetas y cosas maravillosas, y se habla de los 144,000 sellados, que son los que van a salvarse y todos los demás no. Por supuesto que en tiempos de Juan, 144,000 eran muchos, pero ahora, bueno, pues ni cuenta, ni siquiera se nota. Sí, entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y abrió uno de los 4 seres vivientes, que son los 4 estos, como voz de trueno: ven y mira. Entonces todo eso está descrito en el Apocalipsis, que es casi indescifrable, y cada quien lo interpreta como se le pega la gana. Esos 4 seres vivientes, que eran los 4 estos que están aquí, decían amén. A ver si encuentro dónde los menciona por primera vez. El mensaje a la Odisea: no, después de esto miré el trono establecido. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, como si fuera rey. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro, y en el trono salían relámpagos y lámparas de fuego, y había como un mar de vidrio semejante al cristal. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Aquí, bueno, sí está volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Todo el tiempo decían lo mismo. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono de vivir por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y así le sigue. Entonces empieza a pensar que había una cosa con 7 sellos, y abrieron los sellos y se condenaron muchos, y todo el relato es más o menos de ese tono. Bueno, estos son los 4 seres vivientes, y los identifican con los evangelistas porque se les pegó la gana, no porque hubiera ninguna mención de que fueran identificables con los evangelistas. No hay ningún motivo para suponer eso. Entonces, la carta tiene esto. Esto nos muestra que está hecha en un mundo católico, y en un mundo que considera que el Apocalipsis es un texto sumamente importante y relacionado con el fin del mundo. Esto no es el momento de la gloria mundana, es el momento en que llega la destrucción del mundo material y aparece el mundo espiritual, que es lo que dice la letra Tav. Todo esto los platiqué para más o menos llegar a eso. La letra Tav nos dice que lo que va a tener la persona es la gloria espiritual, no la gloria material, que el resultado final es precisamente el retorno a la unidad de la Aleph. De ahí que es una carta final, pero es una carta que acaba también con la vida humana, según se desprende del Apocalipsis. Entonces, el mensaje es confuso. No sabemos si es el final de la tarea de una persona que se está iniciando, o es el final del mundo material, dada su relación con el Apocalipsis. Si tienen paciencia, tómense una Biblia y léanse la Apocalipsis completa
haciendo un esfuerzo de paciencia porque no se entiende nada. Y cada persona la interpreta como se le pega la gana. Hay una interpretación oficial que dice los 7 sellos son tal cosa y los 7 ángeles son la otra y los 24 ancianos, pero esa es una interpretación caprichosa porque ha cambiado a lo largo de la historia. Bueno, entonces ese es el primer problema del TAP. Pero ahora vamos a interpretar lo que nos dice, porque ese pedacito que leímos nos dice que finalmente la semilla que Dios sembró en el inconsciente del ser humano y que está representada por el Dalet, es un fruto que el Mem le puso el esfuerzo humano, que es lo que se pide que hagamos en nuestra formación a lo largo del tarot, y que finalmente se pone en marcha ese supremo motor que es el Tab, regido por el paradisíaco Yesed, a fin de lograr no el paraíso terrenal, material, sino ese paraíso espiritual, en que el ser humano es el dueño, es el auténtico dueño del paraíso perdido, el rey de la creación que mandaba a todas las especies. Y esto, en última instancia, nos habla de lo que pudiéramos llamar otra etapa de la humanidad. Esto se liga en el Medio Oriente, más Persia, más de la India, con la idea de las razas raíz. Las razas raíz son 7, como los 7 ángeles y los 7 candelabros. Y esas razas raíz van pasando de un tipo de seres a otro hasta llegar a unos seres que ya son completamente espirituales. Entonces, esto se liga a esa historia que la señora Blavatsky dice haber obtenido de unos maestros de la India. Entonces, la carta se nos hace muy complicada. Vamos a seguir complicándola. El signo del azufre, sí, así decía un director general que yo conocí, si el asunto está suficientemente confuso ya nos podemos retirar. Sí. Ya vamos. Se me hace, no sé, preguntarte algo que podrías caber dentro de esto, de la letra Tau. Tau, sí. Tau, con respecto a este proceso final de algo que termina y algo que comienza. Si esto tiene que ver con los procesos meditativos, Mario, que tú entres a un estado donde ya termina la aseveración de cosas materiales y entras a un estado espiritual. No sé, me hace pensar algo así. Termina el proceso de formación y la persona ya está lista para actuar. Y para actuar no en función de su persona, sino en función de objetivos trascendentes. Esto es como interpretamos normalmente esa carta. ¿Por qué? Porque la última parte, las cartas 18, 19, 20 y esta última, son las cartas de la transmutación. Es decir, son las cartas en que la persona deja su personalidad, deja su característica propia y se entrega a la labor universal. Entonces estamos en una etapa sí final, pero de acuerdo con el tarot iniciático, es la etapa en que la persona ya renuncia a sus objetivos personales, ya se desprende de sí misma y toma unos objetivos universales. Ya no trabaja Mario, para sí. Sí. Mario, y curiosamente, las últimas 3 cartas
de la vía húmeda, ¿verdad? La vía de la, Sí, son las ¿cómo últimas. se llama? Sí, la vía Las interior. últimas, Sí, la vía de la profundidad interior de la persona, las moradas interiores de Santa Teresa. Bueno, pero resulta que la mujer en su forma, como está parada, representa otra vez el azufre alquímico sublimado. Y esto nos insinúa algo muy importante. Es el fin de la gran obra de la alquimia. Y en el fin de la gran obra de la alquimia, lo que está pasando en realidad es que la persona ya encontró la piedra filosofal y se supone que para encontrarla tuvo que haber transmutado todos sus metales en oro. Y en ese sentido, si la letra Jaf está, o Kaf, como le quieran llamar, está en su atuendo, quiere decir que corresponde a la fuerza, a la carta de la fuerza. Esto es muy importante porque es la etapa de exteriorización del pensamiento. Es la puerta de salida a la esencia. Tiene que ver con Géminis y con Jogma. Entonces es la fuerza moral y la fuerza mental se juntan para transformar el mundo. Esa es la definición básica de la Jaf. Así es que la última carta de la serie solar tiene una correspondencia a través de esa Jaf que tiene en el atuendo con la última carta del proceso lunar. Hay una especie de conexión. Entonces, la fuerza moral es la de la carta 11 y la fuerza mental es la de la carta última, 21, que es la que tenemos como número aquí. En esas condiciones estamos hablando de, primero, la separación de los dos procesos, que desde luego ya la conocemos, pero finalmente la unidad de los dos procesos. Es la persona que ya tiene esas dos caras completadas, una gran habilidad en el orden solar y un gran logro en el orden lunar, y por lo mismo en la culminación de la gran obra. Esto nos deja una insinuación muy clara de que la gran obra de la alquimia es la obra de la persona, no la obra del gabinete, sino la obra de la persona. El gabinete es muy útil porque es el que demuestra con toda evidencia que se logró el objetivo. Pero hasta ahí, de ahí que los alquimistas desdeñaran el oro. El oro era solamente la muestra de su logro. Y también tenemos una insinuación en relación con el mago, porque resulta que el mago tiene una vara en la mano izquierda igual que esta mujer. O sea, toma del cielo lo que pudiéramos llamar la orientación, por eso está relacionado con Jogma. Pero aterriza en la tierra la obra del cielo, es decir, la concepción celeste, y la aterriza en la tierra porque al menos en esta carta, que es la de aquí abajito, la que tiene en la mano es verde, es vida, la aterriza. Entonces ahí tenemos una cuestión muy singular, porque nos está indicando que el inicio, es decir, que el mago termina su labor en el mundo. El mago es hombre, el mundo es mujer. Porque el mago es un ser material y la mujer es un alma. Es un ser no material. Es una representación del espíritu, del alma más que nada, porque es humano. Entonces,
aquí lo que tenemos es pues la culminación de la obra. Pero esa culminación de la obra está muy relacionada con la obra física, es decir, la obra emocional y la obra física se unen en un solo gran papel. Y esta declaración de la fuerza moral y la fuerza mental se juntan para transformar el mundo está precisamente al final de nuestra descripción de la letra Jaf. Dice, en realidad, tal como lo acabamos de explicar, el Jaf es la puerta de salida de las energías encerradas en Leo Bet. Y en esta carta, la fuerza moral y la fuerza mental se juntan para transformar el mundo. Entonces, todas las fuerzas encerradas en la imagen de Leo, que es la Bet, la forma, va a cuajar, se va a hacer real, porque la forma tiene una manera de triunfo, algo a manera de triunfo. El triunfo en la forma, no en el puro espíritu, sino en la forma. O sea, a través de la forma, el espíritu se perfecciona. Esa sería la lección final. Y esa lección final es digna de reflexión. ¿Por qué? Porque la pregunta esencial, la pregunta número 1 de los seres humanos, desde que son casi niños, es preguntarse quiénes son y por qué, y qué están haciendo en este mundo, a qué vinieron. Y casi todos los niños hacen esas preguntas. Ya les había yo comentado el caso de la gran cantidad de personas que sienten que son adoptadas o que llegaron a su casa porque las llevaron, porque no son de esa familia, como que vienen de otro sitio. Y este tema de los niños es muy importante, porque los niños son extremadamente sensibles en sus primeros años y además tienen muchos recuerdos o muchos conocimientos de otras realidades que expresan, pero los papás normalmente les dicen, eso no es real. Pero los niños sienten venir de otro lado. Yo no soy en realidad hijo de esta familia, sino que soy distinto. Incluso yo conocí a una muchacha que cuando era niña pensaba que era extraterrestre. Y ella lo contaba, decía, yo todo el tiempo decía, estos terrícolas no hacen las cosas bien. Bueno, pero el tema es precisamente que nos toca ese otro resorte. Es de dónde venimos, cómo es que llegamos aquí, quién verdaderamente soy. Soy este que está aquí parado, o este que está aquí parado no es sino la representación física de algo que está más allá. Y esa sería la respuesta que debe obtener la persona al llegar a la carta del mundo. A través de la forma de espíritu se transforma. Sí, ¿cuál es su verdadera naturaleza? ¿Y a qué vino? ¿Cuál es su función? Entonces, su verdadera naturaleza es lo que hemos encontrado en muchos textos herméticos. Su verdadera naturaleza es la naturaleza divina. Por ejemplo, en la India la frase iniciática básica es tú eres eso. Pero no has despertado, no te has dado cuenta que tú eres esa realidad última. Y la siguiente respuesta es, eres la encarnación de esa realidad última que en el orden de la materia, en el orden de la práctica, está realizando y evolucionando el espíritu. Y entonces, en ese mismo sentido, se descubre la razón de la manifestación y el enorme poder que tiene cada individuo, porque no es sino el espíritu en manifestación y está realizando una labor de ensayo, pero no ha despertado a conocer eso
no se ha dado cuenta y entonces en su ignorancia se tortura mucho por las cosas del mundo, se preocupa mucho por la vida y la muerte y no se da cuenta que se trata de un ser eterno que está ensayándose a través de miles de manifestaciones como de espejo, como si fuera un juego de espejos. Ponemos dos espejos uno frente al otro y la imagen se multiplica en millones. Ese sería el ejemplo para lo que es la manifestación del espíritu. Lo que pasa es que cada una de esos millones está teniendo una experiencia particular y toda esa suma de experiencias va llevando paso a paso a la realización del espíritu. Quien comprende eso entiende que su vida personal o egoica no es importante, no es lo que realmente importa, sino que lo que importa es precisamente todo lo que prueba, ensaya y evoluciona. Pero a ese que tiene esa actitud se lo ve con mala cara, porque cómo es que no se ocupa de lo que corresponde a su encarnación, cómo es que se preocupa de las cosas espirituales y se olvida del mundo, se olvida de la familia y se olvida de las obligaciones materiales. Entonces, bueno, a los padres del desierto se les ve como locos. Por esa simple razón, se entiende que esos que están en esa condición ya captaron la realidad de su naturaleza. Y les voy a dar un ejemplo que es importante de tener siempre alguna ilustración, más bien dos ejemplos. Primero, el ejemplo de Ramana Maharshi. Ramana Maharshi tiene 13 o 14 años y de pronto tiene alguna experiencia de lo que es la muerte. Esa experiencia de la muerte lo sacude hasta el último hueso y entonces decide abandonar su casa y buscar un lugar donde encontrar la respuesta. Entonces se va a una famosa montaña, Arunachala se llama el lugar y la montaña, se mete a una cueva y no se mueve de ahí, comiendo lo que puede agarrar, así como se cuenta con los padres del desierto, que un gatito o que una palomita le traía de comer, igualito, se mueve a una cueva y no sale hasta que no entiende su revelación y comprende su realidad espiritual. Ese mismo fenómeno lo vamos a observar de una manera algo distinta, pero el mismo fenómeno en Sai Baba. Sai Baba es un niño de más o menos la misma edad, 13, 14 años, que le pica un bicho raro y se muere. Pero de pronto sale de la muerte, es decir, como que revive. Pero en ese momento les dice: yo no soy el niño que se murió, yo soy el sabio fulano de tal que ha tomado este cuerpo para manifestarse, para seguir su proceso. Y entonces empieza a hacer cosas extraordinarias. Como es todavía muy chiquillo, empieza a sacar dulces para darles a los amigos de la nada, y un polvito que le dio a la gente toda la vida, una ceniza que les entregaba para que la tuvieran en las manos, y algunos otros prodigios no propios de un jovencito, y lo hace de una manera espontánea, y va creciendo y va mostrando una gran sabiduría. Si vemos esos dos ejemplos, estamos precisamente en el tema de ese despertar a quién soy verdaderamente. A Ramana Maharshi le cuesta años de búsqueda, como al Buda. A Sai Baba, pues no, porque se supone que ese cuerpo lo toma alguien muy conscientemente, que ya ha evolucionado, entonces desde un principio puede hacer una cantidad de prodigios y de cosas que van rebasando muy rápidamente las limitaciones de la edad. Porque de todas maneras, cuando un niño nace, pues está todavía ensayando
muchas cosas, está formándose en el cerebro, etcétera, de manera que no puede ejercer muy rápidamente la virtud que trajera acumulada. El caso de Ramakrishna es muy claro, porque él a los 8 años, que ya terminó su primera fase de desarrollo, que es de 7 años, es cuando le declara a su mamá: no quiero volver a la escuela. Y la mamá le dice: ¿por qué? Y él responde: porque no me enseñan lo que yo quiero saber. Y la mamá le dice: ¿qué quieres saber? Yo quiero encontrarme con la diosa Kali, yo quiero la revelación de la diosa Kali. Eso para un niño de 8 años pues es muy difícil. Pero es que a los 8 años termina el primer paso de formación del cerebro. Entonces es la edad en que un niño ya puede tomar una decisión, ya puede razonar una vocación. Y los 14 años... ¿no? Y ya cuestiona. Además, ya cuestiona. ¿Por Sí. qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Y a los 14 años, que es aproximadamente la edad de tanto de Ramana Maharshi como de Sai Baba, el niño ya está en una segunda etapa, entra a la adolescencia y su cerebro vuelve a cambiar. Entonces hay una relación entre las capacidades corporales y el papel que una persona viene a desempeñar al mundo. Entonces esta carta, tal como está hecha, nos insinúa de alguna manera todo esto que le estoy diciendo sobre las dos preguntas y la respuesta a las dos preguntas. Estamos aquí para la realización del espíritu en el orden material, y eso lo copia la alquimia, porque lo que la alquimia dice es: el fin de la obra es cuando se ha alcanzado el polvo de proyección y la persona ha convertido en oro sus metales vulgares. Es decir, ha tenido una transformación completa y comprende su función. ¿Y qué pasa con los que terminan la obra? Bueno, que toman en una gotita de alcohol un poquito del polvo de proyección, primero envejecen y después comienzan a rejuvenecer. Y ya rejuvenecidos siguen, digamos, regresando a un estado de mayor juventud y mayor fuerza, y son reclutados por la Hermandad Blanca para realizar obras para la humanidad que nosotros desconocemos. Todos los seres humanos que no tenemos esa condición, pues no sabemos lo que hace la Hermandad Blanca exactamente. Presumimos que es una labor importante, pero los que han alcanzado ese nivel entran en esa condición y se supone que no mueren. Es decir, envejecen de pronto con la primera dosis de polvo de proyección, pero con la segunda empiezan a rejuvenecer hasta convertirse quizá otra vez en niños y empezar de nuevo. Entonces, esto es muy importante porque nos está dando una gran lección. Ahora vamos a hablar un poco de la numerología. Mario. Sí. Sí, antes de que pasemos a esto de lo que ibas a decir, me intriga un poco la cuestión esta de que la carta o la letra esta ta está entre en el árbol sefirotal, está entre Yesod y Malkut, y me parece que tiene algo que ver con esto de la resurrección, la famosa resurrección de Jesús. Esto es simbólico, Mario. Para mí es simbólico porque está en medio de las dos. Es esta realización que debe de hacer uno, pero no necesitas morir. No necesitas morir para poderte realizar. El trabajo es aquí en la manifestación, es donde vas a realizarte. La consecución del trabajo es aquí en la manifestación, Mario. Sí, mira, ese sendero 21 entre Yesod y Malhut
En primer lugar, tiene el mismo regente que Binah, que es la forma. Estamos hablando de Saturno. Saturno es la realización material, es el cuajar en las obras, lo que la intención del espíritu tiene. La intención del espíritu viene de Jokmah, pasa por la imaginación, que es el sendero 3, y llega a Binah, que es el símbolo de la realización en el orden material. Entonces, ese mismo símbolo es el del sendero 21. Arriba en Binah está Saturno y abajo en el sendero 21 está Saturno. Es el sendero que lleva de la mente la capacidad de concebir las formas al trabajo en la forma. Vamos a interpretarlo así. El espíritu, que es completamente espiritual, aunque parezca una cacofonía, no puede ponerse a prueba, no puede realizar nada que sea una prueba de sí mismo. Pero en el orden material sí, no solo puede, sino que además lo hace. O sea, el espíritu se manifiesta a través de la materia, que es muy densa, y a través de la materia pone a prueba su condición. Sin embargo, la densidad de la materia exige un largo proceso para ir obteniendo la capacidad. Entonces, por eso el Sutra del Diamante nos dice muy claramente, es muy difícil aparecer en el universo, más difícil aún como un ser vivo, y dentro de los seres vivos más difícil aún como un ser humano, porque es un proceso para nosotros lentísimo de evolución, pero para la eternidad pues es un instante. A toda velocidad para la eternidad se va produciendo toda la transformación que llega hasta ser consciente de uno mismo. Y dentro de la humanidad diríamos que algunos seres van más adelante y con la conciencia muy clara de lo que significa la manifestación, trabajan para esa evolución del espíritu que no tiene por qué realizarse en obras materiales. Las obras materiales solamente son la muestra del avance del espíritu. Entonces, no se ven como inútiles, son necesarias, pero no son apetecibles. Es decir, el polvo de proyección sirve para una cierta función, pero no es para poseerlo. Entonces, en ese orden material, se alcanza un estado tal que el ser comprende, el ser que lo está viviendo, comprende que es el espíritu ensayando en la materia y que es a través de la materia la que debe cuidar y respetar como puede realizar el propósito, de tal manera que nadie que haya alcanzado ese estado o un estado cercano desdeña el orden material. Pero también hay otra circunstancia, no puede ver el mal en el orden material. Esa es una de las señales más importantes del avance espiritual. El que no ha logrado eso sigue dividiendo el mundo en bien y mal, en lo que sí y lo que no. Y el que ha alcanzado ese punto ve el mundo como una unidad, en que no hay sí ni no, sino todo lo que está tiene un sentido porque es un juego de fuerzas. Es el sistema de los binarios. Entonces, aunque se dice que la mente es el enemigo, porque es parte de la densidad de la forma, también es el instrumento que sirve para irse moviendo en la forma, para ser muy diestro en el movimiento de la forma, pero utilizar ese conocimiento para la evolución del espíritu. Y entonces sabemos que todos los que han alcanzado un gran desarrollo
no ven el mal porque ya rebasaron esa etapa. Lo que ven es el suceder universal que tiene pulsiones, expansión, contracción, inclinación hacia un lado de la balanza, o sea, hacia un binario, e inclinación hacia el otro binario, que se van dando como en la famosa ley del péndulo, en la cual las cosas oscilan hacia un lado del binario y luego hacia el otro lado del binario. Viéndolo así, no tiene la capacidad de ver que haya que inclinarse por un lado o por el otro, sino por ese movimiento que va generando toda la transformación y evolución. Y ese es... Mario, me dio una sensación como de, ¿cómo decirte? Como de bienestar, como de satisfacción. Sí. Me dieron ganas hasta de llorar, Mario, por esta sensación de ser humano que me está brindando en este momento, Mario. Claro. Me está brindando la gran oportunidad de realizar. No puedo seguir desperdiciando mi tiempo porque es la gran oportunidad que me ha dado la universalidad. Una rarísima oportunidad, ¿sí? Porque no todos los seres universales adquieren esa capacidad. Y esto que estoy diciéndoles tiene que ver justamente con el estudio de las numeraciones. Les voy a dar un ejemplo de numeraciones. No es lo mismo 1 más 3 que 3 más 1, porque son las dos caras del binario. 1 es el espíritu y 3 es la manifestación. Entonces, no es lo mismo el espíritu dirige la manifestación que la manifestación dirige el espíritu. Son las dos caras del binario, pero son importantes porque se pasa de una a la otra. Va uno realizando ese cambio. Entonces, cada una de las cartas, ahora la tarea que vamos a asumir es empezar a estudiarla en las numeraciones. En el 1 no tenemos ninguna duda. El 1 es 1. No tiene vuelta y no tiene ningún contraste. Pero el 2 es 1 más 1. Y eso nos lleva a la comprensión de que la materia es espíritu condensado, denso. No es exactamente lo mismo. Espíritu y materia son una misma realidad, pero una es muy ligera y la otra es muy densa. Y entonces el movimiento de lo ligero a lo denso y de lo denso a lo ligero da movimiento, da acción. El espíritu solo es inmóvil. La materia sin espíritu es inmóvil. Pero la materia con espíritu tiene la capacidad de moverse y de evolucionar. Y aquí entra algo que les he dicho alguna vez. Hasta la más elemental de las partículas tiene un código que dirige su comportamiento. Eso significa que tiene una instrucción para moverse. Lo que no se mueve no está en el universo. Pero a la partícula más elemental tiene un código. Y ese código es la chispa del espíritu dándole su motivo, dándole su razón de ser. Ya cuando pasamos al 3, es 2 más 1 o 1 más 2. El 4 es 3 más 1 o 1 más 3. Y el 4 representa el orden material. El espíritu sobre su obra produce un orden material. El orden material sobre el espíritu lo aplasta. El 3 más 1 aplasta al 1. El 1 más 3 es la chispa que hace moverse el primer triángulo. El primer triángulo es Yod, He, Bab. Y entonces tenemos el activo, el receptivo y el neutro. Y eso genera el Dalet de la familia, que es el 4.
Pero si domina el 1, ese 4 es muy positivo y se convierte en el nuevo Yod. Pero si domina el 3, todo se queda neutralizado. Y entonces ya no puede caminar. Entonces, en las próximas lecciones, porque ya acabamos, vamos a ver precisamente ese punto. Vamos a empezar a analizar las numeraciones. Y no es nada sencillo, porque conforme avanzamos, las combinaciones son muchas. Por ejemplo, el 7 puede ser 1 más 6, 6 más 1, 2 más 5, 5 más 2, 4 más 3, 3 más 4, 2 más 2 más 2 más 1, 3 más 3 más 1, 4 más... Sí, Mario, sí. ¿y esto es de la escuela Platón? ¿O de dónde sale esto? No, es de la escuela hermética. Las numeraciones, la numerología, es un trabajo independiente y está aplicado en este caso al tarot. La numerología es una parte de la escuela hermética y tiene muchas caras. Hace 2 días empecé a revisar papeles que tengo ahora tirados por todos lados aquí, pero eso era justamente para encontrar todo la documentación relacionada con la numerología y que empecemos a trabajar con eso. Hay un autor... Mario, Sí. Siempre si el uno domina, puede hacer muchísimas cosas. Si domina el 1 sobre los demás números. Sí. Sí, claro. El 1 sobre Mario, el 4 te da el 5, que es el hombre pero- pentagramático, sí. Pero es una manera demasiado inteligente de explicar lo que en conceptos de pronto se pueden enredar más. Uno Sí. hace la ecuación con los números y le encuentra el sentido, o sea, es una manera demasiado perfecta para explicar esto. Sí, muy simplificada, pero muy clara. Ajá. Es la diferencia, por ejemplo, entre la lógica de Aristóteles y la lógica simbólica, que solo se hace con letras y no con palabras. Se simplifica mucho la consideración. Entonces lo vamos a trabajar porque es importante trabajarlo. Nos va a llevar un poco de tiempo, pero va a ser muy productivo. Ahora que ya conocen todas las cartas y que ya tenemos todas las definiciones. Ya no lo sabemos así. Así, ya que todo es perfecto. Bueno, entonces nos vemos la próxima. Que les vaya Muchas muy gracias, bien. Mario. Ay, A las 9, Mario. Sí, a mí los números me fascinan. Se me hace como que están hablando atrás. Ahorita que dices, Los el 1 más dominas. 3, el 3 más 1, a ver, no. No los domino porque no lo sé, pero sí me gustan. Y me gustan mucho las combinaciones. toda y la los reflexión a que jueguitos. te lleva. Por eso que usted le llama a su libro El tarot o la máquina de imaginar. Porque vas desplegando tu trabajo. Es mucho más fácil entender una carta con los números, nada más que hay que reflexionar con cierto cuidado. Pero vamos a ordenar. En la próxima les voy a mandar el orden de la vía seca y la vía húmeda y los otros órdenes. Porque, por ejemplo, la carta 21 y la carta 12 son correspondientes. Si le pones 22 a la carta del mundo, es un 4. Entonces se relaciona con el emperador. Pero si le pones 21 es un 3. Pero además invertido es 12, que es la carta del colgado que lleva al inicio. Sí, y todo eso son juegos mentales que los vamos a empezar a ver. Entonces en la próxima sí vamos a extender nuestras cartas para poder empezar las correspondencias y los cruces. Porque a veces tomas 4 y las cruzas. Este es a este como este es a este. Por ejemplo, el mago es a la sacerdotisa como el mundo es al juicio. Están arriba. Sí. Entonces este es a este como este es a este. Y luego los cruzas.
el mago con el juicio, la sacerdotisa con el mundo. O, si lo quieres más fácil, el mago con el mundo, porque tiene la misma vara y la misma historia de aterrizarlo. Y la sacerdotisa, que es el rigor y la dureza con el juicio. Que está muy relacionado. Y entonces se van encontrando las correspondencias. Y luego los extremos. La carta 1 con la carta 2. La carta 11 con la carta 21. O 22, el loco. Que eso también es cuando se hacen las tiradas, ver todo eso, ¿verdad? Sí. Porque esta con esta, o sea, también Sí. tiene... Con cuál se corresponde en los terciarios, es decir, en las que se clasifican de 3 en 3 y las que se clasifican de 7 en 7. Hay Sí. una diferencia. No es lo mismo que salga con una que No, con no es lo otra. mismo. Ya les hablaba yo que una es la de, digamos, el análisis de las cosas espirituales y otra es la del análisis de las cosas materiales. Ajá. Esa organización es distinta. Mario, ahorita hace ratito que decías de la vía seca y la vía húmeda. ¿Podrías decir que la vía seca es como más dura, más Es, encontrada? Y es, la vía es muy en el mundo externo, es exotérica. Y la vía húmeda es esotérica. Vía seca... Ah, por eso es la esotérica. Claro. Vía seca, ¿la que dijo? Exotérica. ¿Por qué es exotérica? Pues te enseñan a concentrarte, te enseñan a imaginar, te enseñan a revisarte por dentro, te enseñan a usar la razón, te están dando instrumentos exteriores y los pruebas en el mundo. Vía seca esotérica. Ajá. Exo con X. Exotérica. Que es el mundo de afuera. Sí, El material. Y la vía húmeda es el mundo esotérico. Sí. Mira, está cayendo ahorita apenas a mí. Oye, Con- ¿sabes qué? Es que Enseña a mi familia concentrarte. lo tiene como, Como de brujería. bueno, aparte de brujería, pero es como un poquito burlón. Ah, sí. Como, sí, ya eso vas a empezar con tus esoterismos. ¿No? Así que- Sí. y yo sí pensaba en la parte esotérica, pero como rarita, pero nunca no lo había sabido que era interno. Hacia el mundo interior. Esotérico. Claro. Y si te dicen eso, les podrías decir, por eso decían que Santa Teresa era una loca. Y sí, pues era una loca porque era esotérica, fuera del mundo interior. Eso es lo que dicen las moradas. Las han leído y seguramente son católicos, entonces se van a sentir muy trastornados. Sí, son muy católicos. Sí. Y San Juan de la Cruz, que siempre andaba con Santa Teresa, tenía la misma esoteria. Mira, que tendrán que pensarlo. Y todos los santos son incapaces de ver el mal, no andan juzgando a la gente. Y cuando le dicen una de esas cosas se van ofendiendo Sí, y ya no hablan. sí, ya no pues, todo el mundo. Después ya no responden nada. Sí, porque a lo mejor tampoco conocen tan profundamente su propia religión. No. Nada más creen en... Y lo que pasa es que se fijan en el ritual. Ajá. Lo único que les importa es el ritual, pero ahí tenemos una cosa que analizar que es muy importante. Las religiones de seres humanos. Es la forma en que los seres humanos adoran a una divinidad, o cuando menos le rinden culto. Entonces, es un hecho humano. De esta manera podemos decir, la religión católica y el culto católico, que es lo mismo, tiene que ver con un personaje llamado Jesús, pero es una interpretación particular de ese personaje. Les pertenece su religión, pero no el personaje. No son dueños de Jesús, son dueños de su religión. Podríamos decir que son dueños de Jesucristo, que es lo que interpretó Pablo, pero no del Jesús histórico, porque el Jesús histórico pertenece a todos, a los de Oriente, a los de Occidente, a los protestantes, a los católicos, a los coptos, a los mandeos, a todos. Eso es distinto. Y desde luego,
el Dios no crea una religión, porque Él no No necesita necesita. culto propio. El culto lo hacen los humanos. Sí, son sus Entonces, seguidores. cuando una persona se concentra en la religión, se está concentrando solamente en el culto. Cuando busca al Dios, entonces cambian las cosas, A la parte porque del está espíritu, buscando una cosa distinta. ya podría estar buscando su esoterismo. Estás tratando de encontrar a Dios dentro de ti y de tener revelaciones divinas, mientras que en el otro caso solamente lo adoras, lo cultivas Como un formato. como un formato, ¿sí? Y ya, vas al templo y dices, yo te quiero y tal, y tengo fe. Sí, ya me ponen mi sentido Sí. de que vine. Y entonces el Dios le podría preguntar, ¿y qué estás haciendo para que esa fe se convierta en los actos que para mí son importantes por haber generado la manifestación para eso? Y entonces es donde viene el juicio. No vas a juzgar si dijo mentiritas, sino si utilizó su manifestación para el desarrollo del espíritu o la usó para darle vueltas a la materia. Y Pues entonces, sí, porque ¿a poco se te quita con irte a confesar con el padre? Pues no. Lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. y el Dices, juzgado va a decir, pues que recé 500 veces el rosario. No, pues eso ¿qué hiciste con tu prójimo, con tu vida? ¿Cómo es que evolucionaste el espíritu en tu vida? Entonces esa persona que les he contado que reza 2 veces al día el rosario, pues dice que no puede perdonar, No, pues no está, simplemente no le sirve. Podría no rezar el rosario y no perder el tiempo. Pero ahí, por ejemplo, hay una creencia que rezando el rosario yo adquiero una cierta espiritualidad. Pero es una creencia manipulada. Claro, inconveniente. Porque ¿qué es en resumen lo que dicen las iglesias? Tú haz lo que yo te digo, sosténme como organización de culto y yo te garantizo, porque soy el intermediario, que te voy a abrir la puerta del cielo. Pero no es cierto, porque esos intermediarios no llegan ahí. Y cada vez que aparece un santo que tiene esa virtud, ¿qué es lo que sucede? Lo condenan. Ese no toca el dogma, ese es una persona, no, ni le hables. ¿Qué es lo que le pasó a Santa Teresa? Santa Teresa tuvo prohibido su lectura. No lean a Santa Teresa porque toca el dogma. Y pasaron 500 años para que la hagan doctora de la iglesia. 500 años. Sí, después de 500 años dicen, pues no tenemos más remedio que reconocerlo. Es un absurdo. Oye, ¿y lo mismo pasó con San Juan de la Cruz? Igualito, lo metieron a la cárcel. A él lo encerraron en la cárcel eclesiástica y se fugó. Pero, terrible. Y ahorita ya está reconocido también. Sí, igual. A Santa Teresa la tomaron de su monasterio, la mandaron a otro monasterio con categoría de abadesa, pero sin autoridad para cambiar nada. Porque lo que ella exigía de sus monjas no le parecía bien a la iglesia. ¿Por qué? Porque no beneficiaba a la iglesia, porque andaban buscando su mundo interior y su vida espiritual, etcétera, y no les gustó la idea. Nada, muy descarrilado. Sí, eso de que se van a identificar con Dios nomás los sacerdotes. Pero entonces cada quien tiene su Dios, ¿verdad? Al final. Pues sí, Como cada quien. en última instancia cada quien interpreta lo que quiere decir Dios. Y eso es muy grave porque los judíos tienen razón. Es el nombre impronunciable. Cada vez que nombramos algo le ponemos un límite. Lo clasificamos. Este es su lugar. Un libro, un vaso, una mesa. Claro. Si yo digo cartas, son estas. ¿Mm? Ya. Cuando dices Y no Dios, son relojes, y no son plumas, no son lentes, son cartas. Entonces, si yo digo Dios, le quito todo lo demás. No debería decirlo, porque es
absolutamente todo. O sea, deberíamos de decir es mi absolutamente todo. Todo. Es la unidad de todo. El todo. Por eso cuando los choferes dicen, es que venía yo en mi unidad, yo digo, ay, chihuahua, ¿qué sabemos esto? Sí. Pero es que sí venimos de unidad. Y eso tiene que ver con las escuelas, porque te dicen, a ver, 2 unidades más 3 unidades. Sí. Sí. Pero ahí ya no es una unidad, ya son todas. Y entonces el dueño dice, me trajeron 15 unidades que ya repartí. Yo digo, repartir la unidad. El todopoderoso. Y además 15 unidades, pues, ¿cómo? Si la unidad nomás es una. Pero bueno. Hay que conceder. Y hay que divertirse. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable, gracias. Oiga, hace rato que mencionó lo del péndulo, ¿eso es difícil aprender? ¿Usar un péndulo? Ajá. Sí, es difícil. Sí. La ley del péndulo no, pero aprender a usar un péndulo sí es difícil porque uno tiene que saber cómo aplicarlo y tiene que tener un buen péndulo y luego tiene que saber qué significa esa aplicación. Es más o menos lo mismo que aprender acupuntura. Lleva mucho tiempo. Sí. Muy Es que el difícil. otro día había en Galerías El Triunfo uno bien bonito. Bueno, había uno así grande, como el tamaño de la mesa. Pero había uno muy bonito. Y dije, ¿será difícil aprender eso? Sí, O sea, es como difícil. Sí, no, así no. Hay quien dice que es muy fácil, que Ajá. bueno, pues que lo aplica y que yo leo el péndulo, pero no es cierto. Si no tienen una preparación muy larga, Ajá. no lo pueden leer bien. El péndulo se aplica en general, no para, es lo mismo que con el tarot, no a preguntarle, voy a tener novia, Novio. no. Ujú. El péndulo se usa para encontrar ciertas cosas bastante profundas. Por ejemplo, vamos a ejemplificarlo con el cuerpo humano. Si yo pongo el péndulo sobre el cuerpo humano, debo saber qué indicación me está dando el péndulo del funcionamiento del cuerpo y para eso necesito saber todo el cuerpo. Todo, ujú. No solo necesito saber anatomía, tengo que saber algo de fisiología, de cómo se producen las cosas, tengo que saber las funciones de los órganos, tengo que ver en dónde me indica el péndulo un problema y dónde me indica el péndulo la relación del problema con el resto del cuerpo. Y si no lo sé, pues no lo puedo usar. Claro. Y si eso es para el cuerpo, para la otra cosa es más difícil. Ujú. Ese es el problema del péndulo. Pero que tiene su virtud. Sí, el péndulo es un instrumento Ujú. intermediario. Es decir, sustituye nuestra intuición, la convierte en más concreta, más física, para no dejar volar la imaginación, sino que el péndulo pone el límite. Digamos, yo percibo que la persona está mal y supongo que le pongo el péndulo y digo sí o no. A ver, en otra parte, sí, aquí sí. Y luego ahí hago una nueva hipótesis y digo, bueno, vamos a ver con qué tiene que ver. Les voy a dar un ejemplo. Hace muchos años, la zona que está exactamente arriba de mi rodilla derecha, ya en el muslo, pero arriba de la rodilla, se me dormía y no la sentía, me tocaba y no sentía. Y dije que es una cosa muy rara. Entonces fui a ver a un médico y me dijo, eso tiene que ver con su rodilla. Pues nada. Después alguien me llevó con el director de un hospital de zona y me dijo, lo voy a mandar con mi más experto médico en esa cosa, mi traumatólogo número 1. Y el hombre me inyectó, quién sabe qué cosa en la rodilla. No sirvió de nada. Entonces una amiga me dijo, fíjate que en una de las clínicas del Seguro Social tengo un médico que es un muchacho muy estudioso y muy dedicado, ¿por qué no lo vas a ver? Y lo fui a ver. Y me mandó tomar unas radiografías y me dijo, su problema
es de descalcificación. Está perdiendo calcio, ya no tiene el ilio, que es la plaquita que tiene una en el sacro, tiene en el frente, tiene 2 huesitos con una plaquita y tiene microfracturas en la cabeza del fémur. Si eso sigue, se le va a zafar la pierna. Entonces tiene que absorber el calcio. Y cuando resolvamos el problema del calcio va a tener el resultado de que se le quite esto. Eso es una cosa mucho más profunda que le voy a inyectar tal cosa en la rodilla. Y te mandaron calcio. Y él mismo dijo, ahorita lo voy a conseguir porque es muy caro, me fue y me dio como 50 pastillas de calcio y se toma una diaria y cuando termine lo para. Y años después lo vuelve, pero no era calcio, sino era para absorber el calcio, se llama calcitriol. Entonces dice, yo le doy estas pastillas, usted hace ejercicio, come cosas con calcio para que se recalcifique. A los 50 días lo fui a ver y me dijo, ya avanzó muy bien, ya las microfracturas van tapándose, van... Y volviste a regresó la sensación de la pierna. Sí, claro. Y como 2 o 3 años después otra vez me tomé 50 pastillitas. Y así, de cuando en cuando me tomo las pastillitas de calciatrol y recupero mi calcio en los huesos. Y no me ha pasado nada. Es como Doctor House. Sí. Ajá. Bueno, ese doctor va siguiendo el proceso. ¿Y cómo va repercutiendo esto acá? Los otros expertos dicen, bueno, pues es que hace la rodilla porque la tiene cerca. Eso no sirve. Sino No supone. esto que está pasando aquí, ¿con qué se relaciona más arriba? Claro. O en otra parte. Y entonces ve las radiografías y dice, le está pasando esto. Y como hay una relación entre la cabeza del fémur y ese lugar, la cabeza del fémur le está avisando que se está rompiendo. Tan sencillo como eso. Y si no ha sido por ese doctor, tendría yo un tornillo pegándome la cabeza del fémur al sacro para poder caminar y cojearía. Y sin saber qué era el calcio. Y sin saber que había sido ese problema. Claro, eso ya cuando me operaran y me pusieran el tornillo me dirían, ay, es que le falta calcio. No lo está absorbiendo. Sí. Entonces, ahí hay que... Sí. Es lo mismo con el péndulo. El péndulo señala una zona y luego dice uno, ¿cuál es la relación? ¿Dónde está la otra parte? Y empieza a relacionar el cuerpo. Pero si uno no sabe algo de anatomía y algo de fisiología, pues no sabe lo que está pasando. Nada más dice, pues yo lo identifico aquí, aquí y acá. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Por eso el péndulo no es tan fácil. No es tan sencillo. Es que te preguntaba yo que si era fácil aprender. No, hay personas que toman el péndulo. A ver, pregunta, ¿sí o no? No, pues no sirve. Es que se ve muy fácil, ¿no? Digamos que ese es sí, así no, como ¿para echar dónde las mueve? cartas para... Vas a tener novio, déjame sacarla. Sin ninguna comprensión de lo que significa. Muy bien, pues esta Vámonos. la grabé y vamos a ver cuánto tiene, porque no me lo ha dicho. Propiedades. Ay, güey. Tiene 545 megabytes. ¿Y a dónde la pasa? Pues ahí la tengo y se la voy a mandar a ver si se va por correo y si no se la pongo en Google Drive.